Buenas tardes, amada Iglesia del Señor. En esta tarde voy a tratar el tema número 5, que tiene dos subtemas: más que el servicio y cómo consolidar. Entonces, démosle gracias al Señor nuestro Dios por este maravilloso tiempo que nos permite compartir a través de las redes, pidiéndole al Dios Todopoderoso derrame su Santo Espíritu para que todos y cada uno de ellos que puedan escuchar esta conversación, ya sea hoy o a futuro, puedan recibir las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Acordémonos que para nosotros el poder servirle a nuestro Dios y Señor es el mayor privilegio, y así como nosotros somos privilegiados para servir, asimismo nosotros estamos llamados a traer a otras personitas al reino del Señor a través del proceso de consolidación, para que ellos también conozcan quién es ese verdadero libertador, quién fue ese Dios amoroso que dio su vida por ellos y por mí, para que podamos asimismo ser esos instrumentos útiles en manos del Señor y extender su reino de amor, paz y de justicia en esta tierra. Vamos con el primer subtema: más que el servicio. Hagámonos esta pregunta: ¿por qué es tan importante servir? Muchas veces nosotros creemos que el servicio es algo vergonzoso, que nosotros somos los que tenemos que tener gente que nos sirva, cuando realmente en el reino esto es muy diferente. Si queremos servir, si queremos ser grandes, necesitamos humillarnos, y la humillación se hace a través de nuestro servicio a nuestros semejantes. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, las cosas van a cambiar. Lo que comúnmente en el mundo hacíamos, eso es diferente a lo que en el mundo, en el reino de Dios es. En el reino de Dios la mentalidad es diferente. Cuando nosotros queremos ser mejores y tener éxito, necesitamos servir a los demás. Ese testimonio y ejemplo nos lo dio Jesús mismo, ¿sí? Cuando Él, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, vino a servir al hombre. Por eso Él nunca nos va a mandar a hacer algo que Él antes no hubiera hecho. Vayamos a esta porción de la palabra, Mateo 20, 25, 26. Entonces Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse más grande entre vosotros será vuestro servidor. Por consiguiente, estamos llamados a servir, no importando la profesión que ejerzamos, el trabajo que tengamos o el ministerio. Todos en el servicio a Dios debemos primero buscar a Dios, y segundo, apacentar su redil. Cuando nosotros buscamos del Señor, tenemos que entender que nuestra prioridad antes de servir es desarrollar una vida en Cristo, es decir, una vida de cruz, que es sacrificio. Tenemos que renunciar a lo que somos, a lo que tenemos, a lo que queremos, por cuanto nuestra vida espiritual se puede convertir en un activismo antes que en una relación con nuestro Señor. De esta manera, cuando nosotros empezamos a buscarle primero a Él, vamos a conocer entonces a quién es que nosotros servimos, y no sea al revés, servir primero y luego conocer, o ni siquiera conocer al que servimos. Vayamos a Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué vemos en esta porción de la palabra? Cómo Jesucristo, siendo Dios, aquí en la tierra obró como hombre y vino a servir. Él se humilló, siendo Dios vino a servirnos a nosotros. Y dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros decimos, pero ¿cómo? ¿Cuál es esa vida de cruz de la que me hablan? ¿Cuál es esa muerte? Pues esa muerte es el morir a lo que soy yo, el morir a todo lo malo que he venido cultivando desde que tengo uso de razón, a todas esas aspiraciones que muchas veces no están alineadas con el propósito de Dios, con el plan de bendición que Él tiene para nosotros. Por eso es que tomamos decisiones equivocadas, porque nos vamos de acuerdo a lo que nosotros queremos o a lo que nosotros sentimos, y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces luego vienen consecuencias, viene arrepentimiento y viene el llegar y tener una vida que no es la vida que nuestro Padre y Dios quiso para nosotros. Luego la segunda parte del servicio, dice apacentar al redil del Señor. En nuestro caminar con Jesucristo empezamos a ser procesados o a ser probados a través de las situaciones que vivimos a diario. Esto nos va a llevar a experimentar un cambio de vida, una formación de carácter a semejanza del carácter de Cristo. Vamos a tener crecimiento espiritual y madurez en la fe. Es decir, estamos siendo capacitados para servir en el ministerio, ayudando a guiar y a discipular a los nuevos creyentes. Como hijos de nuestro Padre Celestial, debemos impactar con nuestro testimonio para ejercer influencia en nuestra familia, en nuestro trabajo o empresa, entre nuestros amigos y vecinos y en el lugar a donde estemos o a donde vayamos. Siempre el testimonio debe ir con nosotros. Debemos entonces en la importancia del servicio ministrar a nuestro Señor. Decíamos anteriormente que nuestra relación con el Señor Jesús es cuando debemos conocerlo primeramente a Él. Debemos saber quién es Él y el servicio que nosotros le vamos a dar y cómo lo vamos a atender para posteriormente poder ser efectivos en su obra. Viene un despertar de nuestro espíritu entonces, cuando le ministramos a Él, y un anhelo de buscarle, de adorarle y alabarle en todo tiempo. Pero debemos hacerlo con una buena y verdadera actitud de corazón, con gozo, con amor, con alegría, con esperanza, para no dar lugar al diablo. No sea que cuando se termine el día estemos cansados, aburridos, muchas veces nos vamos enojados con nuestro prójimo, ya sea por cualquier cosa, nos ofendemos, nos enojamos, y entonces estamos allí perdiendo todo lo que durante el día ofrecimos al Señor en servicio. Pero como les decía, cuando nosotros no lo conocemos a Él, el servicio se nos convierte en una obra, en una actividad. Mas al conocerle a Él, entonces vamos a hacer que todo lo que nos suceda en el día, bueno o malo, va a ser para formación nuestra,
para tener un mejor carácter, viene una transformación y podemos ser realmente instrumentos útiles en manos del Señor. Debemos de ser agradecidos con Él, que nazca en nosotros, sí, el amor al servicio. Demostremos nuestra gratitud de corazón hacia Él sirviéndole. Seamos apercibidos para no caer en la trampa de sustituir el tiempo de nuestra búsqueda, de nuestra intimidad con Él, con ese Dios todopoderoso, con ese Dios amor que dio a su Hijo, que para que Él diera su vida por nosotros, aquel que nos está anhelando, aquel que nos está haciendo que podamos hacer de su obra una obra hermosa y maravillosa aquí en la tierra. Por eso tenemos es que siempre buscarle primero a Él, que empezar a servir sin entendimiento. Miremos los ejemplos de Marta y María en Lucas 10, 41, 42. Cómo, sí, vemos estas dos hermanas de Lázaro, un buen amigo de Jesús. Recordemos, sí, que Jesús fue a la casa de él a resucitarlo, pero sus hermanas, ante la tardanza de Jesús, ellas tuvieron dos actitudes diferentes. Marta dice que se la pasaba afanada y turbada en muchas cosas. Y el Señor le dijo, solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte, por cuanto no le será quitada. Marta le pidió a Jesús que por favor le hiciera un llamado de atención a su hermana María, porque su hermana María no le estaba ayudando en los quehaceres de la casa, pues para poder atenderlo bien al Señor. Y el Señor, ¿qué le responde? Dice que ella ha escogido la mejor parte, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice quién era Marta? Marta, dice, era una persona que se la pasaba el tiempo ocupándose de muchas cosas, las cuales la afanaban y la cargaban, igual que cualquiera de nosotros. Cuando le pidió al Señor que le ordenara a su hermana que le diera una mano, que le ayudara, Jesús le respondió que María había escogido la mejor parte. Pero Jesús tampoco no la desechó a ella diciendo, no, esa es la mejor parte y tú, pues lo que tú estás haciendo no tiene valor. Por el contrario, dice, es necesario que nosotros sirvamos al Señor, pero que asimismo tomemos tiempo para escuchar su voz y poderlo ministrar. Esto evitará que nuestros corazones se llenen de afán y lleguemos a hacerle reclamos al Señor, tal como se lo hizo Marta en aquella oportunidad. No podemos permitir que la actividad para el Señor sustituya nuestra relación con el Señor. Marta servía, pero ella también aprendió a hacerse un tiempo para escuchar al Señor y aprender de Él. Podemos ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículos 21 y 27, ¿sí? Cómo María tenía conocimiento de lo que era la resurrección, acerca de la oración, y ella también tuvo revelación de que Jesús era el Hijo de Dios. Dice, acerca de la oración, cuando Marta le dice a Jesús, mas también sé ahora que todo lo que tú pidieres a Dios, Él te lo dará. O sea, ¿por qué es importante la oración? Porque nuestra relación se tiene que fundamentar a través de nuestra práctica diaria con el Señor, de buscarle, de que Él pueda de nuestras propias bocas saber qué es lo que nos está pasando, qué es lo que nosotros queremos y poder hallar en Él un verdadero amigo. Sobre la resurrección de los muertos, ¿qué le dice Marta? Yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Mas Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá
eternamente. La revelación de que Jesús era el Hijo de Dios. Marta le dice, Jesús le dice, resucitará tu hermano. ¿Crees esto? Dícele Marta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces, en conclusión, tiene que haber un equilibrio entre lo que es nuestra búsqueda al Señor y nuestro servicio a Él. ¿Cómo podemos atender a nuestro Señor? Adorándole, siendo agradecidos. Acordémonos de no ir a dormir sin mostrarle nuestra fe, que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo y no perder la visión. Cada una de estas acciones las vamos a sustentar con porciones de la palabra. ¿Cómo vamos a adorar al Señor? Juan 4:23 nos dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Esto se refiere al nuevo nacimiento, o sea que tenemos que nacer del agua, que es la palabra, y del espíritu, palabra revelada, para que podamos realmente tener un verdadero nacimiento. Asimismo, otra acción es ser agradecido con Él. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Perdón. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad, para con vosotros en Cristo Jesús. Vayamos a su presencia para agradecer por todas y cada una de las bendiciones que Papá nos ha dado, pues Él se complace con un corazón agradecido más que por un corazón interesado. Otra acción es, no te vayas a dormir sin mostrarle tu fe. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Asimismo, el Salmo 4:8 nos dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. La cuarta acción es, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Efesios capítulo 4, versículos 26 al 30 nos dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El Señor permite que exterioricemos ese enojo, mas Él nos recomienda es que no permanezcamos todo el tiempo enojados, ¿sí?, colocando barreras hacia la persona que nos ofendió, sino que por el contrario, nosotros podamos tener un corazón sensible, abierto y dispuesto al perdón, porque si nosotros caemos 7 veces, como dice la palabra, cae el justo 7 veces, el Señor lo levanta. Dios es un Dios de oportunidades, y así como Él nos está perdonando y Él arroja nuestros pecados al fondo del mar, así también nosotros debemos hacer con nuestro prójimo. Si muchas veces me viene a pedir perdón, muchas veces yo lo tengo que perdonar. Aún debo colocarme en el lugar de esta persona, porque solo el Señor sabe por qué es que esta persona tiene esas actitudes hacia mí. La quinta dice, no pierdas la visión. Recuerda que es necesario estar en los negocios de tu Padre. Lucas capítulo 2, versículo 49 nos dice,
Entonces Jesús les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Esta fue la respuesta que, aun siendo Jesús niño, le dio a su madre y a su padre adoptivo José. Entonces, nosotros desde tempranas edades debemos guiar a nuestros pequeñitos para que ellos entiendan que el propósito del Señor en sus vidas es también que ellos sean esos multiplicadores de la palabra, que ellos sean los que ayuden a extender el reino de Dios aquí en la tierra. O sea que ellos están también obligados y deben comprometerse a trabajar en la obra del Padre. Conclusión, o sea, de lo que es la importancia del servicio. Cuando iniciamos el proceso en la vida cristiana, lo primero y más importante es desarrollar una vida en Cristo Jesús en nosotros. Porque cuando nosotros desarrollamos esa vida vamos a entender que el servicio no va a ser una carga. El servicio a su obra va a ser un privilegio, va a ser un honor y le expresamos nuestro amor y agradecimiento a aquel que un día en su amor y en su misericordia nos llamó. No basta servir al Señor, debemos atenderlo cuando Él nos habla. Muchas veces Él usa las horas de la madrugada para hablarnos y nosotros en esa profundidad de sueño, en esa somnolencia, le damos la espalda a Él, cuando Él en esos momentos nos puede estar buscando para algo muy grande. Entonces aprendamos a ser sabios y entendidos, discernir para no fallarle a Él. No desaprovechemos ese glorioso momento cuando Él va a ministrar nuestro corazón, pues Él viene a impartir revelación, palabra y unción. El segundo subtema es cómo consolidar. Vamos a tomar, del Evangelio de los Hechos, los versículos 37 al 47, cómo fue que la iglesia primitiva pudo atraer al reino a muchas almas. Dice que en el primer discurso de Pedro, 3,000 nuevos creyentes se agregaron a los discípulos del Señor. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando vino el Espíritu Santo y se derramó con poder en el día de Pentecostés. Entonces, yo quisiera, leérselos de una manera pronta y después vamos a mirar como quien dice, cuáles fueron las estrategias que recibieron del Espíritu Santo para poder atender en el momento de la conversión a las personas que fueron atraídas por el Señor. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor hubiese llamado. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes
y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor en todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Mire qué hermoso esta porción de la palabra. Cómo nos da guía para que cuando nosotros vayamos como evangelistas a la búsqueda de las almas que el Señor ya desde la eternidad ha dispuesto, cómo es lo que tenemos que llegar y actuar. Dice, ¿qué hicieron estos apóstoles? Sí, al principio cuando vino ese mover del Espíritu Santo y atrajo a tantas almas. Ellos le enseñaron la importancia del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es un reino santo. Dice que nosotros, para poder ver al Señor, nosotros tenemos que santificarnos. ¿Qué es santificarnos? Pues es apartarnos del pecado, apartarnos de esa mala manera de vivir. Entonces dice, recibieron a Jesús y fueron llenos del Espíritu Santo. Miren, no solamente recibimos la salvación cuando recibimos y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, sino que nos da ese regalo precioso de su Santo Espíritu. ¿Quién es el Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo de Dios es el que viene a revelarnos la palabra, a revelarnos las riquezas inescrutables, insondables que hay en el Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? Es Cristo mismo. Dice, los apóstoles como testigos de la resurrección de Jesús les exhortaron a consagrarse a Dios. O sea, apártense, como les decía, de esta perversa generación. Perdón. Hoy estamos viviendo prácticamente lo mismo, ¿sí? Y ese es el llamado que el Señor nos está haciendo para este tiempo, apartarnos de la perversa generación. ¿Para qué? Porque el Señor necesita darnos estrategias para que todos aquellos que andan extraviados, que andan confundidos, que andan alejados, puedan recibir la luz de Cristo, puedan escuchar el mensaje de salvación, para que ellos se conviertan, se salven, para que ellos conozcan quién es que dio su vida por ellos, quién les amó, y asimismo ellos puedan llegar y ser multiplicadores para extender el reino. Dice, recibieron el bautismo en agua, o sea, recibieron el bautismo, sí, de la palabra, de lo contundente que es la palabra, que es esa espada de dos filos, que es muy eficaz, que entra a partir el espíritu del alma. Entonces es que nos viene a traer luz, nos viene a confrontar para que nosotros en este proceso de conversión permanezcamos, avanzamos. En esta congregación el Señor nos ha regalado el privilegio de que nosotros podamos estudiar, se nos ha revelado lo que es el tabernáculo, que podamos ser nosotros también tabernáculos, ¿sí? El tabernáculo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. O sea que es el cuerpo de la persona, el alma de la persona y el espíritu de la persona que tiene que ser tratado, tiene que ser moldeado, pero para eso, como es un sacrificio, porque tenemos que renunciar a todo eso que hemos venido cargando, que nos ha hecho tanto daño, y que necesitamos ser restaurados. Entonces por eso es que necesitamos que el agua pura de la palabra nos sea revelada, que tengamos esa revelación para que asimismo estos procesos que debemos pasar, ¿sí?, sean procesos que nosotros entendamos y nos dispongamos para que esos procesos empiecen a dar fruto en nosotros. Y dice que por la prédica de Pedro, ¿sí?, fueron 3,000 los nuevos convertidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer después de que las personas lleguen a los pies del Señor? Instruirlo en la doctrina de los apóstoles, o sea, en la palabra. Entre ellos, dice, había mucha amistad.
compartían el pan unos con otros en su casa, se les enseñó a perseverar en la oración, empezaron a verse testimonios, vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo. Se reunían constantemente en el templo a orar y en sus casas para adorar, alabar a Dios, predicar su palabra. Pero asimismo compartían el pan, o sea, la cena del Señor, el cuerpo y la sangre del Señor. Vino entonces un despertar entre la comunidad para ellos ayudarse unos a otros. Los más ricos vendían sus propiedades para poder solventar los problemas de los necesitados. Esto es lo que estamos pidiendo en este tiempo, que venga un despertar en nuestras vidas, que el Espíritu Santo traiga un nuevo derramamiento sobre su iglesia, sobre el cuerpo de Cristo, para que nosotros podamos asimismo ayudarnos unos a otros y ser efectivos, como les decía antes, en la obra del Señor, porque no es el hecho de que yo una vez que reciba al Señor me convierta y me quede allí, no, nosotros estamos llamados también a hacer esas redes para llegar y traer más almas al Señor. 5 pasos son los que tenemos que mirar cuando viene la consolidación. Dice, ¿qué sucede en el primer día, o sea, el día de la cosecha? Este es un día de celebración porque estamos recibiendo a los que se han convertido por primera vez, sí, al Señor, y es una reunión que se celebra en casa y para afirmar a todos y cada uno de ellos en el Señor, haciéndolos que ellos públicamente hagan una confesión de fe. Se hace entonces en la congregación un llamado a esos nuevos creyentes que no han aceptado a Cristo para que lo hagan con sinceridad y con verdadera determinación de corazón. Entonces nosotros cogemos y les hacemos que repitan una oración sencilla y directa. Por ejemplo, puede ser, Señor Jesús, yo te necesito. Yo confieso que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en ti, que moriste en la cruz por mí y que resucitaste para traerme salvación, para redimir mis pecados. Señor, yo te recibo y te acepto como mi Dios, mi Señor, mi Salvador y mi Libertador. Gracias por esta nueva vida que tú me permites empezar a vivir. Amén. Luego, se impone manos sobre este nuevo creyente, orándole para que el Espíritu Santo de Dios sea derramado sobre él. Asimismo, se ora por las necesidades del nuevo creyente, tomando una promesa de la palabra que esté direccionada hacia esa necesidad por la que él vino y se acercó el Señor, para que él crea que la palabra, sí, las promesas de Dios se cumplen en el sí y en el amén. Entonces, asimismo, para poder tener, sí, contacto con la persona, entonces se llena una ficha. Se le toman los datos personales, nombres completos, dirección, número de teléfono, donde se le puede a él contactar y las horas que sean, pues que él pueda, sí, disponer para que nosotros podamos tener una pequeña conversación con él. Luego lo felicitamos pues por la decisión que ha tomado de creer en Jesús. El servidor de la congregación debe compartir con ese nuevo creyente su testimonio de vida, ¿sí? Para que él pueda ver que la decisión que acabó de tomar fue una de las mejores decisiones, porque así como el Señor hizo ese milagro de conversión en la vida del servidor, asimismo ese Dios es capaz de hacer eso y mucho más en la vida de este nuevo creyente. Luego viene la operación saqueo. ¿Qué es la operación saqueo? Es un acto profético que se lleva el mismo día de la cosecha,
cuando se va a la casa de ese nuevo convertido. El acto profético es que entramos, sí, pisando con el pie derecho en la casa de ese nuevo convertido, haciendo un decreto, declarando que esa familia es para Cristo. A la vez, se concerta una cita para irlo a visitar una próxima vez. Lucas 19:9 nos dice, Jesús le dijo a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Mire tan hermoso eso, como en el cielo hay fiesta por una persona que se convierte. Entonces, en esa operación Zaqueo, nos hemos comprometido con esta persona nueva a no dejarla sola. Por eso tenemos que hacer uso de llamadas telefónicas y visitas. Entonces, el propósito de estas llamadas es mostrar interés por la persona. Dice, esa llamada la hace el líder o el siervo de aquí de la casa al que se le encomendó esta persona, y tiene que ella ser efectiva y eficaz y afectiva para estar orando por ese nuevo creyente, por sus necesidades y para que sea guardado de los espíritus de rechazo y temor. ¿Por qué guardado de los espíritus de rechazo y temor? Porque tan pronto se entre en el caminar del Señor, van a venir rechazos, aún de la misma familia, ¿sí? Burlas, desprecios. Entonces la persona se puede llenar de temor y ¿qué va a decir? No, pues mejor me retiro. Entonces por eso es necesario, es fundamental estar orando por este nuevo creyente. Asimismo debemos enseñarle que el propósito de Dios para su vida es la necesidad de que Él se deje ayudar, que Él pueda continuar en un proceso para que su vida sea transformada, para que el diseño de Dios en la vida de él sí pueda ser restaurado. Entonces, él, como es recibido ya por el hombre puerta, sí, que es quien lo recibe y lo orienta en este nuevo caminar, entonces le hace entender que la próxima persona para iniciar su proceso de sanidad interior es el consejero. Es la persona que lo va a escuchar, que lo va a guiar, que lo va a orientar para que vaya avanzando en este nuevo caminar de su vida, en esta nueva etapa de su vida. El cuarto punto es la operación Ananías. Dice, es la celebración del nuevo nacimiento, de ese nacimiento de la nueva criatura, y es donde se le presenta a los padres de la casa para que ellos desde su entrada tengan esa conexión de paternidad con este nuevo creyente. Se felicita a estas personas nuevamente por su decisión de caminar con Cristo y su determinación de dejarse de ayudar, y se les comparte un refrigerio. Finalmente se les asigna a un consejero. Entonces, el mismo día que se hace la operación Ananías, se le presenta un consejero del cual ya se le había venido hablando para que esta persona pueda ser preparada y asimismo pueda cumplir sus expectativas, ¿sí? Lo que él busca realmente en el Señor. El consejero le va a instruir sobre la responsabilidad que tiene como nuevo creyente, tanto el consejero hacia el nuevo creyente como el nuevo creyente hacia él, ¿sí? Para llevarlo a un encuentro sobrenatural en primera mano. Él le va a hablar de la necesidad de ser liberado, de ser direccionado e impartido. Entonces, ese consejero es el que va a introducir a este nuevo creyente en el atrio, en el lugar santo. ¿Por qué? Porque es en el lugar santo donde la palabra le va a ser revelada, donde él puede comer, ¿sí?, de las bendiciones que el Señor le trae para su vida. A través de la obra redentora de Jesucristo tiene provisión para salud, tiene provisión económica, tiene provisión para restauración de su vida, de su hogar, de todo.
Entonces, asimismo, él va adquiriendo asimismo la destreza de aprender a orar para que luego pueda ser también asimismo un intercesor por los nuevos hermanos. Entonces, amados míos, este ha sido el tema que el Señor me ha regalado para este Discipulado 3. Espero que haya sido de mucha ayuda para ustedes y le oro a nuestro Padre y Dios para que sean abiertos los ojos del entendimiento y ustedes puedan recibir la revelación de quién es el Padre, de quién es el Hijo y de quién es el Espíritu Santo, porque el Padre les va a revelar la paternidad, el Hijo su obra redentora y el Espíritu Santo su obra transformadora. Que sea el Señor bendiciéndoles poderosamente y un abrazo a distancia. Gracias.